Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buen día, maestra. Buenos días. Hola maestra, buenos días. ¿En qué nos quedamos la clase pasada? La clase pasada estábamos haciendo un compensador de atraso, ¿no? Teníamos una función g de s igual a k sobre s uno sobre s más 1 por 0.5s más 1. Entonces estábamos haciendo el diseño de un compensador para tener un margen de fase que sea mayor o igual a 40 grados, un margen de ganancia de cuando menos 10 decibeles, entonces mayor o igual a 10 decibeles. Entonces calculamos KI, ¿cuánto nos dio KI? ¿Cómo nos quedó? Con KI. Déjenme ver si tengo la simulación. De 5, ¿verdad? Había quedado. Sí, de 5. Y terminamos con el diseño del compensador. ¿Sí lo calculamos completo? Nos quedamos en el paso 8, calcular el compensador. Todavía no lo calculamos. Ok, entonces el compensador tiene la forma uno sobre beta, que es más 1 sobre t, sobre s más 1 sobre beta t. ¿Beta cuánto quedó? ¿Y cuánto dejamos el valor de beta? 10.7151, creo. Okay, entonces el inverso de beta, ¿cuánto nos da?
Nos da 0.093. Nos da 0.093. Y estábamos tomando así todas con todos los decimales, o estábamos redondeando. ¿Qué estábamos haciendo? ¿O los tomamos así tal cual? ¿No se acuerdan? Sí, perdón, ya se me había pasado. Bueno, lo voy a escribir así directo, como me lo dijeron, el 1 sobre beta. 1 sobre t, ¿en dónde quedó? ¿Qué frecuencia escogimos? $0.1. 0.1 y 1 sobre beta t. $0.01. Antes, si estábamos redondeando, ¿no? Lo que estábamos haciendo. Si lo redondeamos ese valor, ¿no? Porque con el beta de 10.7151 no queda 0.01, ¿o sí? Sí, lo redondeamos. ¿Lo redondeamos? Ok. Bueno, entonces el 1 sobre beta también lo podríamos redondear o lo podemos dejar así, ¿no? Este beta fue con 10.7151 y sin redondear, 0.093. Pues lo podemos dejar así, podemos ver qué tal funciona, y si no lo redondeamos. La verdad es que entre menos decimales tengamos un número tan preciso con muchas decimales, pues es más fácil después hacer implementaciones, ¿no? Entonces lo podemos dejar así o le escribimos igual 0.1. ¿Sí? De cualquier forma hay que ver si funciona. Entonces vamos a abrir MATLAB y la simulación que estábamos haciendo para probar el compensador. Entonces nada más eso, que esto lo podemos dejar así, 1 sobre beta, o lo podemos redondear a 0.1. Entonces, esta era la función con el controlador. Entonces, dibujábamos el bode a partir del cual hicimos el diseño
y nos quedaba este diagrama. Entonces desde este ya habíamos visto que en menos 180 es una frecuencia 1.41. En la magnitud tenemos una magnitud positiva en decibeles. Entonces, por tener esta magnitud positiva, nos daba un margen de ganancia negativo, lo que significa que el sistema es inestable. Entonces, teníamos este margen negativo y de fase teníamos más o menos allí 1.8. Son 0 decibeles aproximadamente en la frecuencia 1.8. Entonces, en 1.8 en la fase tenemos menos 193. Entonces, como es un ángulo en magnitud mayor que 180, que menos 180, entonces esto nos da un margen de fase también negativo. Entonces, con estos márgenes y aparte con la simulación que hicimos para ver la respuesta en el tiempo, pues ya vimos que el sistema es inestable. Entonces, ahora a este sistema le vamos a agregar el compensador. Entonces, el compensador nos quedó le ponemos 0.093 o 0.1. $0.093, ¿no? 0.093. Pues es una ganancia que está multiplicando al numerador, que es 1, y 0.1, que es S más 0.1, y en el denominador tenemos S más 0.01. Entonces, esta es la función de transferencia que nos queda para el compensador. Y luego el diagrama de Bode de la función que tenemos, el sistema, el controlador, por la función de transferencia del compensador. Sí, si lo hacemos a mano, pues sería solo la multiplicación, ¿no? Estarían en serie el compensador con el controlador y la función. Entonces, nada más nos quedaría la multiplicación. Entonces, el diagrama de Bode este es el que teníamos y ese es el que nos queda con el compensador. Entonces hay que ver qué margen nos queda, ¿no? Que fueron los requisitos o las condiciones de diseño que tomamos. Entonces el menos 180 es una frecuencia de 1.33. 1.33
en magnitud nos da menos 15.1. Y entonces esto nos dice que tenemos un margen de 15.1 positivo, ¿no? Y se nos pedía un margen mayor o igual a 10 decibeles. Entonces el margen de ganancia sí se cumple, si es mayor o igual a 10 decibeles, ¿no? Y es una magnitud negativa, entonces el sistema es estable. Se vuelve estable con el compensador. Y luego en la misma de magnitud nos vamos a 0. .0356, muy cercano a 0, y es una frecuencia de 0.427. Entonces nos vamos a la gráfica de fase. Bueno, no puedo colocarlo muy bien, pero es una frecuencia 0.429, ¿no? Muy cercana a la de arriba, 0.427. Y tenemos una fase de menos 137. ¿De cuánto nos queda el margen? $43. De 43. Entonces también se cumple esa condición, ¿no? No nos quedan márgenes muy por encima de los límites que nos dieron, 40 y 10, ¿sí? Pero sí se cumplen las condiciones. ¿Sí? Entonces ya con esto, con el puro diagrama de Bode, vemos que el sistema por lo menos se vuelve estable, ¿sí? No sabemos qué comportamiento tiene la respuesta, pero vemos que se cumplen las condiciones de diseño y el sistema se vuelve estable. ¿Sí? Entonces nos vamos ahora a la simulación para ver la respuesta en el tiempo. ¿Sí? Esta es la simulación que habíamos hecho, donde veíamos que el sistema tenía un comportamiento oscilatorio, ¿no? Entonces, esta es una respuesta de un sistema inestable. Entonces, a este mismo sistema ahora le vamos a agregar el compensador. Agregamos otra función de transferencia y aquí vamos a poner la función del compensador. Entonces tenemos en el numerador S más 0.1, en el denominador S más 0.01. Tenemos una ganancia de 0.093. ¿Sí? Entonces esa es la función del compensador.
Entonces, es exactamente el mismo sistema que ya teníamos. Solo le agregamos la función de transferencia del compensador, ¿no? Y vamos a simular para ver qué tipo de respuesta tenemos. Debe de ser una respuesta que ya se quede en algún valor, ¿sí? Porque ya nos dio que el sistema es estable, ¿sí? Pero no sabemos qué tipo de comportamiento tiene. Entonces simulamos y nos da esta curva de aquí. No se alcanza a ver bien. Hay que darle más tiempo a la simulación. Entonces, para darle más tiempo a la simulación, nos vamos acá a la pestaña de arriba que dice Simulate y luego a las propiedades de la simulación. Y aquí en las propiedades de la simulación nos viene el tiempo de simulación y el tiempo del paso, ¿no? De la muestra. Entonces es cada 0.01 segundos. Eso no lo vamos a mover. De hecho, no vamos a mover nada más. Vienen los métodos para resolver y demás, pero solo vamos a modificar el tiempo. Y en lugar que sean 10 segundos, pues vamos a darle el doble, a ver si es suficiente para ver cómo se comporta la curva. Y volvemos a correrla. Entonces, voy a quitar la simulación del sistema sin compensar. Y obtenemos esta. Le voy a poner un poquito de más tiempo. Le puse 30 y tiene esa forma. ¿Sí van todos hasta aquí? Sí. Ok. Entonces, le puse 40 segundos para ver un poco más de la respuesta. Y vamos a ver qué características tiene. El pico máximo está en 1.33. ¿Sí? Si la salida es 1, ¿qué sobrepaso nos está dando? ¿De cuánto? El 33%. El 33%, que es un sobrepaso pues grande, ¿no? Pero nuevamente el compensador de atraso no lo diseñamos para modificar o para obtener algunas características específicas en la parte transitoria, ¿no? Lo que queremos con el compensador de atraso de manera general es mejorar la respuesta del sistema. En este caso partimos de un sistema que era inestable, lo volvemos estable, no vemos las características de la parte transitoria como condiciones para el diseño, y solo vemos volverlo un sistema estable, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que tengamos un margen pues no tan pequeño, ¿sí? Pero que sea un margen positivo en fase y en ganancia, ¿no? Entonces, con eso hacemos que el sistema se vuelva estable. Entonces, vemos que sí nos da un sobrepaso grande, ¿no? Tenemos un sobrepaso del 33%. Y luego, el tiempo de asentamiento también se alarga bastante. Por ejemplo, aquí en 40, pues ya tenemos 1.33
0,02, ¿no? Es prácticamente 1. Pues si nos vamos viendo la gráfica hacia atrás, por ejemplo, en 25 tenemos 1.01. En 20 la salida es de 1.03, es muy cercana a 1. En 15 también es 1.02, ¿sí? Es muy cercana, pero vean cuánto tomó la curva, ¿no? Cuánto tiempo necesita para hacer todo este sobrepaso y todo el pico máximo de la curva. Aunque sí, terminando esta curva, el pico de sobrepaso ya se queda en un valor muy cercano a 1, por ejemplo, en 15 segundos ya es 1.02. De todos modos, el tiempo en el cual hizo toda esta curva y toda esa oscilación del sobrepaso es largo, ¿no? 15 segundos es un tiempo largo, considerando los otros ejemplos que hemos visto, ¿no? Que se acentúa a lo mejor en 2-3 segundos, ¿sí? O menos incluso. 15 sí es un tiempo considerable. Pero bueno, ya a partir de 15 el valor es muy cercano a 1, ¿no? En la gráfica todavía se puede ver que aquí a partir de 15, más o menos de 13, en cuanto la curva baja, como que tiene una pequeña oscilación. No sé si la alcanzan a ver, una pequeña oscilación entre 13 y 27 segundos. ¿No? Es una oscilación muy pequeña. De todos modos, los valores siguen siendo cercanos a 1, pero todavía tiene una pequeña oscilación. Entonces, todo este tiempo consideramos que, aunque ya aquí está cercano a 1, todavía se está tardando todo este tiempo en esa pequeña oscilación, ¿sí? En acentuarse. Entonces, consideraríamos entonces que a partir de, no sé, unos 25, 30 segundos es cuando ya la curva se estableció en el valor de salida, ¿no? Que ya es un valor muy cercano a 1. Ya tenemos 2 decimales, 1.007, por ejemplo, aquí a partir de 30. Entonces, el tiempo que tarda el sistema en establecerse en el valor final sí es muy largo. Y nuevamente, pues las características transitorias, pues no, o más bien no se tomaron en cuenta características transitorias para hacer el diseño del compensador, y solamente mejorar el comportamiento general del sistema, pasarlo de un sistema inestable a un sistema estable. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Si quisiéramos mejorar esta respuesta, ¿qué tendríamos que hacer? Y si quisiéramos mejorar las condiciones transitorias, ¿qué tendríamos que hacer para mejorarlas? ¿O cómo podríamos tratar de mejorarlas?
poniendo otro compensador, ¿se puede? ¿De qué tipo? De adelanto. Tendría que ser un compensador de adelanto, ¿no? Y fijar nosotros condiciones transitorias que quisiéramos lograr obtener, ¿no? Obviamente no vamos a pasar de un tiempo pico, no sé, de como 8 segundos. ¿Cuánto nos dio? De 7 segundos a tenerlo en 1 segundo. A lo mejor no lo podríamos lograr, pero sí podríamos tratar de mejorarlo. A lo mejor, ya no decimos que en 7 segundos, no, pero a lo mejor lo podemos bajar a, no sé, 3 segundos. ¿Sí? El tiempo de asentamiento también, que ya no sea hasta por acá en 30 segundos con las dos pequeñas o con la otra pequeña oscilación, sino también hacerlo más pequeño. Y el sobrepaso, sobre todo, porque el sobrepaso sí es considerable, ¿no? Si es del 30%, pues ya es un sobrepaso grande. Entonces podríamos tratar de mejorarlos así. Ahora, partir de un sistema con toda esta función, el diagrama de Bode que nos resulta de todo el sistema con este compensador de atraso, y a partir de este diagrama de Bode que nos da estas características en la respuesta en el tiempo, hacer el diseño de un compensador de adelanto, ¿no? Para tratar de mejorar las características transitorias. Para ello, pues necesitamos fijar algunas condiciones que nosotros queremos observar en la salida, ¿no? En términos de sobrepaso, mejorar ese sobrepaso al 30%, el tiempo de asentamiento o el tiempo pico. ¿Sí? Entonces tendríamos que combinar compensadores para mejorar esa respuesta. Si nosotros solo queríamos que el sistema se vuelva estable, quedarnos en un valor final deseado, sin importarnos mucho qué tanto tiempo se tarde en llegar a ese valor final, pues nos quedamos con este sistema con el compensador de atraso nada más. Si además queremos algunas otras características, ya que vimos la respuesta que nos da en el tiempo, pues entonces le agregamos un compensador de adelanto a el sistema, ¿sí? Entonces partimos de este diagrama de Bode ya con las características y con esas características en el tiempo para hacer el diseño del compensador de adelanto. ¿Sí? Entonces, hasta aquí sería lo del compensador de atraso. El tema que sigue es justamente una combinación de estos dos compensadores. No hacerlo así como lo estamos platicando ahorita, tomar el diseño o hacer el diseño del de atraso, ver la respuesta y a partir de ese luego diseñar el de adelanto, sino ya hacerlos de manera conjunta, ¿no? El de atraso y el de adelanto. ¿Sí? Pudiéramos hacer también lo otro, lo que estábamos platicando ahorita, tomar el sistema con un compensador, el de atraso, y luego mejorar la respuesta diseñando un compensador de adelanto. ¿Sí? Pero ya tenemos un diseño para estar sintonizando ambos compensadores al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, si vamos a juntar los dos compensadores, el de atraso y el de adelanto, pues nuestro compensador final pues va a tener esta forma de aquí. ¿Sí? Entonces vamos a tener un 0 y un polo para cada uno de los compensadores. Entonces, esta es la parte del compensador de adelanto y esta es la parte del compensador de atraso. ¿Sí? Entonces, el diseño va a cambiar un poquito al que vimos con los compensadores por separado. ¿Sí? Va a estar más enfocado o va a ser más parecido para lo que hicimos al de atraso. Estar buscando estas frecuencias
1 sobre T2, 1 sobre T1, y luego las betas y encontrar estas frecuencias que aparecen en el denominador. ¿Sí? Pero entonces ya tendríamos aquí los dos compensadores. Se supone que este compensador nos debe si está bien diseñado, nos debe de dar una mejor respuesta que el compensador de atraso solito. El compensador de adelanto, nosotros sabemos que funciona. Mientras esté bien diseñado, va a funcionar, porque el compensador de adelanto va sobre características muy específicas en la parte transitoria. Entonces, va a funcionar y las va a mejorar. Y con el compensador de adelanto no tenemos mayores problemas, ¿no? A lo mejor, si no escogemos bien la KV, pues escogemos otro valor y ya, ¿no? Con el compensador de atraso no es tanto por el diseño, sino por el tipo de respuesta que de por sí ya nos da el compensador de atraso, ¿no? Que es una respuesta lenta, que no lo estamos haciendo, por ejemplo, en este último ejercicio, pues no lo hicimos sobre características transitorias, solamente hicimos el compensador para que el sistema se vuelva estable. Entonces, no tomamos en cuenta algunas características transitorias para el diseño. Entonces, la respuesta en el tiempo pues se va a volver estable, pero no sabemos qué condiciones va a tener la respuesta, ¿no? Entonces, ese es el que nos presenta mayor problema, ¿no? La parte de atraso o el compensador de atraso. ¿Sí? ¿Por qué no modificamos o no es para conseguir algunas características específicas en la parte transitoria? Entonces, como no obtenemos buenas características en la parte transitoria, pues nos sirve mucho agregarle el compensador de adelanto. Al revés, no. Si nada más queremos ciertas características en la parte transitoria, si el sistema tiene una buena respuesta, pero la queremos mejorar nada más con algunas características, pues solo la red de adelanto y le agregamos, o el compensador de adelanto. No es necesario agregarle nada más. Entonces, generalmente cuando usamos los dos es porque necesitamos la de atraso, ¿sí? Necesitamos mejorar la respuesta general del sistema y además queremos mejorar la respuesta transitoria. ¿Sí? Entonces, pero es cuando necesitamos implementar un compensador de atraso. Entonces, si necesitamos un compensador de atraso, entonces ya decidimos si hacemos el de atraso nada más o mejoramos también un poco la parte transitoria y utilizamos el de atraso adelanto. ¿Sí? Entonces, al revés, no, si solo ocupamos el de adelanto, no va a haber necesidad de que le agreguemos uno de atraso, ¿no? O si nuestro sistema ya tiene una buena respuesta y solo queremos mejorarla, no tiene caso agregar un compensador de atraso porque nos va a modificar toda la respuesta del sistema, nos la va a hacer más lenta. ¿Sí? Entonces, ahí no agregamos nada más. Entonces, este compensador es cuando ya sabemos que necesitamos uno de atraso y solamente hay que escoger si con el de atraso nos es suficiente o si le agregamos uno de atraso adelante, ¿no? Si es que también queremos mejorar las condiciones en la parte transitoria. ¿Sí? Entonces, igual todos los pasos vienen en el PDF y vamos a ir revisándolos, pero con el ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí no lo puse, ya lo puse en un solo paso, pero pues esto es calcular o determinar las condiciones de diseño. Si es que tenemos condiciones transitorias, pues las pasamos a condiciones en frecuencia, ¿sí? En términos del margen, ¿sí? De margen de fase. Si no tenemos condiciones transitorias, pues, y si ya tenemos el margen directamente, pues trabajamos con el margen que nosotros queremos escoger, ¿sí? O que queremos obtener.
Eso depende de qué condiciones de diseño tengamos, si son condiciones en el tiempo o si son condiciones en frecuencia. Y después calculamos la ganancia del controlador. Igual, si la ganancia del controlador ya está dada, pues entonces no calculamos esta ganancia. Y después, ya que tenemos las condiciones de diseño y que tenemos el controlador, entonces ya pasamos a hacer el diseño del compensador aquí a partir del paso 2. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo todos estos pasos, pero con el ejemplo. ¿Sí? Entonces, como ejemplo tenemos esta función GDS. ¿Sí? Vamos a considerar una KV de 10 y lo que queremos es tener un margen de 50. ¿Sí? Un margen de fase de 50 grados y el margen de ganancia de 10 decibeles o un margen mayor. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es simular ese sistema para ver qué tipo de respuesta nos da. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues ya lo estamos viendo que es un compensador de atraso-adelanto, pero pues siempre hagamos eso, siempre simulemos. Si no nos piden un compensador determinado, y simulamos la respuesta en el tiempo, vemos qué condiciones tiene y qué compensador sería el que nos conviene. ¿No? Entonces vamos a hacer la simulación de este sistema. Entonces es parecida a esta. Entonces lo pongo acá abajo. Entonces lo vamos a poner primero con un controlador integral, pero le vamos a dejar una ganancia de 1. Y como todavía no calculamos la ganancia, la vamos a dejar con 1 y vamos a ver qué características tiene nada más. Entonces, ahorita que calculemos la ganancia, nos regresamos, lo simulamos con la ganancia que nos resulte. Y ya teniendo todas las características con el controlador, entonces vemos el tipo de compensador que necesitamos. ¿Sí? En este caso les digo, ya sabemos que es un compensador de atraso, adelanto, pero pues siempre sería conveniente hacer esto. Si es que no les digo qué compensador usar. Entonces era S más 1 por S más 2. Entonces S cuadrada es 3 y 2, ¿verdad? ¿Sí queda así? Sí. Ok, entonces, esta es una ganancia unitaria para el integral, ¿no? Entonces, hay que ver ahorita con la ganancia calculada cómo nos queda la respuesta del sistema. Entonces, esa respuesta pues no está tan mal, ¿no? Es un poco lenta. El tiempo pico es de 6 segundos. Y el tiempo de asentamiento sí se viene hasta los 16 segundos. Pero el comportamiento general de la curva pues no está tan mal. ¿Sí? Entonces vamos a ver de cuánto nos queda la ganancia y cómo nos queda el sistema con esa ganancia. Pues seguramente para que valga el diseño del compensador, con esa ganancia nos debe de quedar una respuesta no tan bonita como esta.
Ok, entonces el compensador de atraso adelanto es para K sobre S entonces es un margen de 50 en fase y un margen en ganancia de 10 decibeles o más. Les puede ser mayor o igual a 10 decibeles. Y la KV es de 10. Sí, entonces, primero son las condiciones de diseño en frecuencia. Necesitamos el margen de fase principalmente. Entonces, ya las tenemos. Las condiciones de diseño no son en la respuesta en el tiempo, sino en frecuencia. Entonces, eso ya lo tenemos. Lo que nos faltaría sería calcular la ganancia para este valor de KV. Entonces, el paso 1 son las condiciones de diseño. Entonces ya tenemos el margen de fase, que es el que nos interesa para la respuesta, y necesitamos la ganancia. Entonces para KV tenemos la fórmula cuando es igual al límite, cuando S tiende a 0, S a la R es el número de polos en el origen, entonces solamente vamos a agregar una S para eliminar el del controlador. ¿Sí? Después tenemos la parte del controlador, es KI sobre S, y luego el sistema, que es 1 sobre S más 1 por S más 2. Entonces, esta S se cancela, por eso se agrega para no tener una indeterminación al final, sustituyendo S igual a 0. ¿Y cuánto nos queda? Evaluando el límite. K sobre 2.
KI sobre 2. Y dijimos que KV lo vamos a tomar de 10. Entonces, ¿cuánto es la ganancia? De 20. Entonces nos queda una ganancia de 20. Pues vamos a regresar a la simulación. Y vamos a ver la respuesta del sistema con una ganancia de 20. Ok, entonces eso nos queda con una ganancia de 20. Esto ya justifica el uso del compensador de atraso adelante. Entonces la KV de 10 la utilizamos en este ejemplo para justificar que, pues como estamos viendo el tema de compensador de atraso adelanto, pues vamos a diseñar un compensador de atraso adelanto, ¿no? Este sistema sí lo necesita. Pero si yo no les doy KV, ¿ustedes qué harían? Si no les digo qué compensador y no les digo qué KV tomar. Y en esta misma planta tienen que ajustar la ganancia y tienen que diseñarle un compensador para algunas características transitorias en específico, ¿no? ¿Qué harían? Pues, nuevamente, este valor de KV en este ejemplo es para justificar que vamos a diseñar un compensador de atraso adelanto. El compensador de atraso adelanto pues sí es para mejorar este tipo de respuestas, ¿no? Pero si no les digo ni qué KV ni qué compensador utilizar, ¿qué es lo que ustedes harían? Pues se podría utilizar un KB para que te dé una ganancia de 1 y ya solamente utilizar un compensador de adelanto para ajustar el sobrepaso y el tiempo de asentamiento. Aquí, entonces, hacer lo que venimos a hacer ahorita, ¿no? Al principio. Simularlo para una ganancia unitaria y vemos cómo nos da la respuesta. Si la respuesta es buena, si el sistema es estable y tiene una curva pues suave con un sobrepaso pero no tan grande y solamente presenta esa oscilación, pues sí veríamos que con un compensador de atraso sería suficiente. Con un compensador de adelanto, perdón, sería suficiente para mejorar la parte transitoria de la respuesta. ¿Sí? No necesitaríamos más. Si no les doy ni que KV, ni les digo qué tipo de compensador utilicen, esto es lo que deberían de hacer, ¿no? Ver cómo funciona con una ganancia unitaria o con algún valor de ganancia en específico que ustedes definan solo para hacer la prueba y para ver qué tipo de comportamiento tiene. Y ya a partir de la respuesta que ustedes vean, como van a ser condiciones de diseño transitorias, entonces, dependiendo del tipo de respuesta que ustedes vean, ya ven qué tipo de compensador les sería útil. Si prueban a lo mejor con 2 valores de ganancias y con 2 valores de ganancias el sistema se vuelve o está inestable, tiene una respuesta inestable, oscilatoria, o en 0 como la que vimos ahorita, entonces pues sí podrían utilizar un compensador de atraso o de atraso adelanto, ¿no? Pero si la respuesta es buena como esta, entonces con el compensador de adelanto sería suficiente. Entonces necesitan hacer eso, necesitan primero venir, simular
para algún valor de ganancia, de preferencia siempre comenzar con una ganancia unitaria, y a lo mejor si quieren hacer otra prueba, pues con una ganancia un poco más grande. ¿Sí? Entonces, a partir de la respuesta que nos dé, la respuesta en el tiempo, entonces vemos qué tipo de compensador utilizamos. Y si nos da una respuesta como esta, pues obviamente el diagrama de Bode nos va a mostrar que el sistema es estable. ¿Sí? Entonces solo sería llevar las condiciones que nosotros queremos a características en frecuencia y diseñar el compensador que más nos convenga. No debemos de ser el más complicado siempre. Y pues ya vimos que el retraso pues tiene sus desventajas, ¿no? Que es el tiempo de asentamiento. Entonces, si no es necesario, pues no hay que utilizarlo. Entonces, esa es la respuesta que obtenemos con solo una ganancia unitaria. Entonces, si queremos otras condiciones transitorias, con un compensador de adelanto nos basta. Y ahorita vamos a ver lo que obtenemos con la ganancia de 20 y diseñando un compensador de atraso-adelanto. A lo mejor con el compensador de adelanto-atraso y con esta ganancia, pues ni siquiera no podemos obtener una respuesta, pues, aunque sí es lenta, pues es una curva pues suave, ¿sí? No tiene un sobrepaso muy grande y la oscilación, esta segunda, pues es pequeña. Entonces es un comportamiento bueno, aunque es lento. ¿Sí? Entonces a lo mejor con el compensador de atraso-adelanto y con la ganancia de 20 no logramos obtener una respuesta de este tipo, ¿no? Pero eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, este tipo de respuesta sí nos justifica utilizar un compensador de atraso-adelanto. Entonces, vamos a trabajar con este sistema, con esta ganancia. Entonces, nada más recuerden esto que decíamos de ver qué tipo de compensador nos sirve más, ¿no? Que es realmente como haríamos los diseños, ¿no? Nos dicen que compensador, no nos dicen que cobe, nada más arregle este sistema. Entonces, hay que ver qué necesitamos o qué es lo más conveniente, lo más sencillo para poder obtener una respuesta satisfactoria. ¿Sí? Y pues así van a ser los exámenes también. Entonces, el segundo paso es dibujar el diagrama de Bode del sistema, que es el controlador y la función de transferencia de la planta. Y a partir de este diagrama de Bode es que vamos a estar realizando las mediciones para el compensador, ¿sí? Para determinar las frecuencias que aparecen en el compensador. Entonces, hacemos el diagrama de Bode. La ganancia nos quedó de 20 en el numerador y en el denominador nos queda S cúbica S cuadrada 2S y 0. ¿Sí? Y dibujamos el diagrama de Bode. Nos da este de aquí. Entonces vamos a ver qué margen tenemos. Menos 180 en 1.42.
y tenemos una magnitud de 10.4. Entonces tenemos un margen de ganancia negativo, ¿no? Porque estamos obteniendo una magnitud positiva. Entonces tenemos un margen de ganancia negativo de 10.4. Y luego nos vamos al 0. En la magnitud buscamos 0. Me voy a quedar ahí. Es 0.04. Se pueden quedar más cercano, en un valor más cercano a 0, pues es mejor. Pero ahí tengo una frecuencia de 2.43. Pues nos vamos a la gráfica de fase y buscamos 2.43 en frecuencia. Marca ahí en 2.42 y hay una fase de menos 208. Sí, que es mayor en magnitud a los 180, entonces es un margen también negativo. Entonces, al obtener estos márgenes negativos, nosotros ya sabemos que el sistema es inestable, ¿no? Y ya lo observamos también en la respuesta en el tiempo. Entonces, con este diagrama de Bode vamos a hacer el diseño. ¿Sí? Entonces, hasta ahí van todos. Ya tienen su diagrama de Bode. No hay duda con esto que les comentaba de que tenían que ver qué tipo de compensador utilizar y qué valor de KV usar también. ¿No? ¿No hay dudas? No. Bueno. Ok, entonces vamos pues a seguir con el diseño. Entonces, el tercer paso es encontrar la frecuencia de cruce de ganancia. Entonces, esa frecuencia va a ser cuando tengamos un ángulo de menos 180. Entonces, la frecuencia de cruce de ganancia, pues ya la tenemos seleccionada porque es cuando escogimos para encontrar el margen, ¿no? Entonces, a la frecuencia donde nosotros tengamos menos 180, le vamos a llamar frecuencia de cruce de ganancia, omega C. ¿Sí? Entonces, omega C en este caso sería 1.42. ¿Sí? Es la frecuencia donde tenemos menos 180 grados. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra frecuencia de cruce de ganancia. Entonces, vamos anotando eso. Entonces, el segundo paso era dibujar el diagrama de Bode.
Entonces, en el diagrama de Bode observamos que tenemos un margen de fase de cuánto lo tenemos y un margen de ganancia de cuánto. El de fase de menos 28 y el de ganancia de menos 10.4. Menos 28 y menos 10.4. Entonces son márgenes negativos, por lo tanto nos dicen que el sistema es inestable. Y luego el paso 3 es encontrar la frecuencia de cruce de ganancia. Entonces, esta frecuencia, decíamos que nos vamos a la gráfica, vemos en fase, medimos donde tenemos una fase de menos 180. ¿Sí? Y donde tengamos esos menos 180 grados va a ser nuestra frecuencia de cruce de ganancia, omega C. Pues omega C es 1.42. Entonces, solo es ver dónde tenemos menos 180 y en qué frecuencia lo tenemos. Entonces, a esa frecuencia le vamos a llamar frecuencia de cruce de ganancia. ¿Sí? Entonces, ese fue el paso 3. El paso 4 es encontrar frecuencias esquinas. Vamos a comenzar con el compensador de atraso. Entonces, vamos a encontrar primero la frecuencia para el 0 del compensador de atraso. Esa frecuencia, por la forma que tiene el compensador, es 1 sobre T2. Y la vamos a ver o a determinar a partir de esta frecuencia de cruce de ganancia. Entonces, el paso 4 es encontrar una de las frecuencias esquina, que va a ser omega igual a 1 sobre T2. Esta omega 1 sobre T2 es el 0 del compensador. ¿Sí? Y esta frecuencia la definimos de manera muy parecida con el compensador de atraso, ¿no? Aproximadamente una década abajo de la frecuencia de cruce de ganancia. Entonces puede ser entre una octava y una década abajo de la frecuencia de cruce de ganancia, pero nuevamente cuidando que el T, que va a ser una constante de tiempo que tiene que ver con el tiempo de asentamiento del sistema o con qué tan lenta es la respuesta en el tiempo, pues no se haga muy grande, ¿sí? O que esa frecuencia no se vuelva muy pequeña.
que el 0 no se encuentre muy cercano al origen. ¿Sí? Entonces debemos de seleccionar esta omega igual a 1 sobre T2, que es el 0 del compensador, una década por debajo de omega 0. ¿Sí? Entonces, si omega c es 1.42, ¿cuánto sería una década por debajo? ¿Cuánto sería una década abajo? 0.142. Una década abajo sería 0.142. ¿Sí? Ahora esto nuevamente es como una guía, no es que tomemos exactamente el valor de una década abajo, ¿no? Podemos quedarnos con ese valor, podemos redondearlo un poco, ¿sí? Seguirnos quedando en la vecindad de este valor, ¿no? Valores muy cercanos, pero a lo mejor tratar de trabajar con menos decimales, ¿no? Son 3 decimales, a lo mejor dejarlo en 2 decimales para no estar cargando con tantas decimales, solo por eso, ¿no? O nos quedamos con el valor exacto y pues así trabajamos con todas las decimales que nos vayan resultando, ¿no? Pero nuevamente esto es como una guía, ¿sí? Pues nos quedamos con este valor, tomamos un valor más, más grande, un valor más pequeño. ¿Cómo les parece este valor de 0.142? Si nos dicen que debemos de ver que la constante de tiempo, el T2, no se vuelva tan grande. Con este omega, con esta frecuencia 0.142, ¿qué T2 nos queda? ¿Cuánto? No escuché. 7.04. ¿Y cómo se les hace? ¿Se les hace bien? ¿Se les hace que es muy grande? Pues podríamos usar 0.2 y ya el T2 quedaría de 5. Ok. Entonces, pues nos vamos a ir a un valor un poquito más arriba. Y vamos a definir omega igual a 1 sobre T2 igual a 0.2. ¿Sí? Entonces el 0 del compensador lo definimos en 0.2. ¿Sí? Entonces ese es el paso 4. El paso 5 es determinar
Beta, la fórmula para determinar beta es parecida a la que hemos visto. Entonces, el paso 5 es determinar beta. Sí, entonces, respecto al paso anterior, pues sí, yo les recomendaría que sí redondearan un poco, no se quedaran con todos los decimales. Y regularmente no se vayan a un valor más pequeño, ¿no? Si está aquí, por ejemplo, 0.142, pues entonces váyanse a un valor un poquito más grande. Entonces, cuando avanzamos en las décadas, si estamos en la de 0.1, pues es 0.1, 0.2, 0.3 y así sucesivamente, ¿no? Y después es 1, 2, 3. Entonces, siempre vamos creciendo de esa forma. Entonces, ese 0.142, para ubicarnos en una de las líneas que marcan nuestra gráfica, sería o 0.1 o 0.2, ¿no? Entonces, regularmente, con que lo redondeen al valor más grande, ¿sí?, entre los valores en los cuales está, pues está bien. ¿Sí? Un poquito más grande, trabajan con menos decimales, y de todos modos sigue siendo un valor muy cercano a una década abajo. Pero lo que sí es que traten de no irse a un valor más pequeño que el que ya nos marca una década abajo de omega 6, ¿no? Entonces puede ser un valor un poquito más grande. A la siguiente línea, si nosotros nos imaginamos la gráfica, la siguiente línea. Y luego para beta, les decía, la fórmula es muy parecida a la que ya teníamos, ¿sí?, pero hay un ligero cambio. Tenemos que beta lo calculábamos a partir del margen de fase deseado, ¿sí?, y era el seno inverso y luego en la fórmula teníamos 1 menos beta entre 1 más beta. Pero ahora, como estamos calculando en realidad dos compensadores, ¿sí?, y beta va a estar involucrado en ambos, entonces esta fórmula cambia un poco y en lugar de ser 1 menos beta, es 1 menos 1 sobre beta. Y en lugar de ser 1 más beta, es 1 más 1 sobre beta. ¿Sí? Y esto sería igual al seno inverso, seno a la menos 1. Y si nosotros desarrollamos las sumas que están aquí en el cociente, la que está en numerador y denominador, el denominador de ambos sería beta, ¿no? Entonces los podemos cancelar y solo nos quedarían los numeradores al realizar la suma. Entonces nos queda beta menos 1 sobre beta más 1. ¿Sí? Entonces, ahora sí, de esta expresión debemos de despejar beta. ¿Sí? Entonces, beta nos va a quedar en términos de el margen de fase deseada. Entonces, sí escriban esta fórmula, porque la que utilizábamos anteriormente para calcular beta es un poco diferente.
En este caso, ¿cómo les quedaría beta? ¿Cómo les queda beta? O la fórmula para beta. ¿Es el seno del margen menos 1 sobre el seno del margen más 1? No estoy seguro. ¿Así me lo habías dicho? Sí. ¿Sí les quedó así? ¿Alguien más? No se crea, creo que está mal. Déjale chico bien. Ok. Me hace que está al revés, ¿no? Y el cambio de signo se me hace que está en los senos. Yo tengo 1 más el seno del margen de fase deseado sobre 1 menos el seno del margen de fase. Ok. 1 más el seno del margen. Nos queda así entonces. Entonces, el margen ya lo tenemos, que es de 50. Entonces, ¿de cuánto nos da beta?
¿De cuánto les queda beta? Me sale 7.548. 7.548. ¿Sí? Entonces nos dice que como es un margen que nos dice que es de 50 o que queremos que sea de 50 exactamente, pues nos quedamos con el valor de beta tal cual sale del cálculo, ¿no? Si nos dijera que es un margen de por lo menos 50, pues entonces podemos redondear también beta y cambiarlo un poquito, pero en este caso se nos pide un margen de 50, entonces nos vamos a quedar con el valor que nos resulta del cálculo directamente. Ese es el paso 5. El paso 6 es ahora encontrar el polo del compensador. ¿Sí? Otra frecuencia esquiva. Entonces, en el paso 4 encontramos el cero del compensador de atraso. Ahora encontramos el polo del compensador de atraso. ¿Sí? Y el polo va a estar en omega igual a 1 sobre beta T2. Entonces, ya teníamos 1 sobre T2. Que era el cero del compensador de atraso. Entonces, ¿cuánto nos queda? Omega igual a 1 sobre beta T2. Ya tenemos beta, ya teníamos 1 sobre T2. ¿Cuánto nos queda esta frecuencia? ¿De cuánto queda? Son 0.026. 0.026. Sí, entonces, en esta pues no podemos tratar de cambiarla mucho porque ya es un valor que ya depende de beta, que está calculado, ¿sí? Y de 1 sobre T2, que lo definimos en 0.2, me parece. Entonces, nos queda este valor de frecuencia. Lo podríamos tratar de redondear, en este caso pues no tiene mucho caso, no es 0.026, podríamos pasarlo a una frecuencia o escoger 0.02 o 0.03. ¿Sí? Pero como depende de beta, y beta es para encontrar el valor exacto de 50, entonces lo podemos dejar así, ¿sí? O lo dejamos así y vemos qué nos resulta.
Pues esto es porque nos piden un margen de 50. Si nos dijeran, como el ejercicio pasado, un margen que por lo menos sea de 50. Entonces nosotros podemos jugar un poquito más con las frecuencias, porque no importa si el margen nos queda un poquito más grande. ¿Sí? En este caso, como el margen es de 50, dejamos la frecuencia, el polo del compensador de atraso con este valor que nos sale. ¿Sí? Porque depende de beta y beta depende de ese margen. ¿Sí? ¿Hasta ahí no hay dudas? No, maestra. Ok, entonces hasta aquí ya tenemos la parte del compensador de atraso. ¿Sí? Nos falta la parte del compensador de adelanto. Entonces vean que no son muchos cálculos, casi todo lo vamos a ir determinando por el diagrama. Y de hecho lo que falta del compensador de adelanto es puramente con hacer una medición en el diagrama, ¿sí? En el diagrama de Bode. Entonces, eso es lo que requiere un poco de más cálculo, ¿no? Porque necesitamos beta. ¿Sí? Entonces, hasta ahí ya tenemos la parte del compensador de atraso. Y la siguiente clase continuamos con el compensador de adelanto. Entonces, nada más, déjenme pasar lista. Y si no tienen ninguna duda o comentario, pues paso lista y si gustan se pueden ir desconectando. José Vladimir. Eduardo Campos. Presente, maestra. Eduardo Cervantes. Presente, maestra. Gerardo Luna. Julio Ángel. Mario César. Presente, maestra, soy Julio. Yo Mario. Muy bien. Jessica Guadalupe. Presente. Eric Salazar. Presente. José Miguel. Presente, maestra. Juan Uriel. Juan Bernardo. Presente, maestra. Jorge Luis. Marco Ángel. Presente, maestra. Marco Ángel. José Rosario. Presente. Admílcar Elías. Presente, maestra. Ricardo. Presente, maestra. José Humberto. Presente. Carla. Lorena. Presente. Juan Francisco. ¿Presente? Ana Sofía. Presente. Jesús Martínez. Presente. Jesús Antonio. Genaro. Presente, maestra. Loreta. Presente. Ulises. Presente. Enrique. Presente. Uriel Adolfo. Presente. Guadalupe. Presente. Diego. Presente, maestra. Yaneli de Jesús. Presente, maestra. Marco Antonio. Presente. Anaí. Presente. Francisco Javier. Presente. Paloma Guadalupe. Presente. Alan Uriel. Gerardo Andrés. Presente, maestra. Leonardo González. Presente.
Muy bien, chicos, entonces que estén muy bien y nos vemos la próxima clase. Gracias, maestra. Maestra, nos vemos. Hasta luego. Maestra, yo quería comentarle algo. Sí, dime. Sí. Sobre la última tarea, bueno, sí, sobre la tarea que hicimos, yo ahí tengo un comentario, entonces quería preguntarle sobre eso. La última, ok.